he ofendido a Dios, pero ¿quién te lo ha contado? Tu ego, para enfermarte. La culpabilidad y el miedo son fuentes que destruyen la salud, negativas, destruyen la salud, envenenan el ambiente. Y es preciso liberarnos de eso. Y en la vieja espiritualidad, pues eran muy comunes. Y parte de eso ha pasado a la liturgia y todavía se mantiene. Hay elementos que están cultivando la culpabilidad o el sentido de indignidad y el miedo. Todo eso es negativo y no es agradable a Dios. Es hora de que lo vayamos eliminando. Otra cosa importante, cuando ante una situación reacciono negativamente, rechazando a una persona o agrediendo a una persona o contraatacando, tengo que darme cuenta de que, ¿por qué actúo así? Porque estoy programado. En realidad, mi reacción no se debe a la otra persona, se debe a mi programación. Y la prueba es que otras personas, en esa misma situación, con esa misma persona, viven las más de felices y en paz. Entonces, la persona o la situación no es la causa de mi negatividad o mi reacción, no sé si me explico. Es mi programación. Y el hecho de que veo se debe a mi programación, pues ya me invita, con la ayuda de Dios voy a ir desprogramándome. Ya explicábamos un poquito antes cómo desprogramarme, cómo liberarme de la programación del pasado. En definitiva, que todos estos incidentes de la vida ordinaria, vida de comunidad, choques, etcétera, son gracia. Vemos, aquí está el ego y nos ofrecen una oportunidad para ir desprogramándonos, y al desprogramarnos de la programación terrena somos más libres y más felices, libres sobre todo para amar. La mente, hoy todos los psicólogos nos dirán, tiene un poder enorme, enorme, enorme. Influye enormemente nuestra vida, nuestras reacciones, nuestras emociones, la mente. Un ejemplo, otra cosa importante, el cuerpo tiene mucha sabiduría, pero ni el cuerpo ni los sentimientos saben distinguir entre una cosa real, un peligro real, digamos, y otro mental. Los sentimientos dependen de mis pensamientos. No trates de controlar tus sentimientos negativos, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué tienes estos sentimientos negativos? Por pensamientos negativos, que están en el consciente o en el inconsciente. Con tus pensamientos puedes trabajar. Un ejemplo, vas caminando a la noche fuera y está oscuro y en el suelo hay una rama seca de medio metro y tu mente te dice, una culebra, ¿qué sientes? Miedo. Y enciendes la luz si es una rama seca. Pero el miedo es tan real como si viese una culebra. Ahora estás tranquilamente sentada en el banco o en tu piso, en la azotea, y viene una cobra y se enrosca en la silla. Tú no la ves. Y tienes un gato en casa y la cobra con la cola te roza la pantorrilla. Y tú dices, gato, fuera de aquí. Y no tienes miedo. Y estás en peligro. Todo es trabajo de la mente. Yo tengo un compañero misionero de la India que murió hace un año, de Corella. Y mató una cobra sentándose sobre ella. Y no tuvo ningún miedo.
Una tarde se pasó visitando parroquianos que estaban muy lejos en estados de té que se cultivaba en la montaña de la India, y volvió muy cansado y tenía una hamaca en la baranda de su casita y se tumbó en la hamaca un rato largo y luego fue a dormir. A la mañana siguiente se levanta y ve una cobra debajo de la hamaca. Cogió un palo que allí todos tenían porque había muchas cobras y le pega y no se movía, y mira debajo y justo le había cogido a la cobra por el pescuezo entre el palo de la hamaca y la lona. Le había aplastado la cabeza y no tuvo ningún miedo. El poder de la mente, eso es lo que hay que vigilar. Y es donde los humanos tenemos una desventaja con muchos animales. Algún experto en animales he leído que cuenta que los patos terminan muy pronto las guerras que suelen tener todos los animales. Imagínate un lago y hay 2 familias de patos, cada uno con su jefe. Hay un problema de territorio, uno ha invadido el otro y se enfrentan. Comienzan la guerra, se arman para la guerra y comienzan, y a los 2 minutos termina la guerra. Los patos se dan cuenta, por este camino los dos vamos perdiendo plumas y acaso algún trocito de pellejo también. Cada pato entra en su territorio y lo primero que hacen, sacudir fuerte las alas. Toda la energía que se había acumulado para la guerra se la lleva el viento. Y una segunda vez y una tercera vez. Sigue nadando tranquilamente. Aquí no ha pasado nada. ¿Qué diferencia los humanos? Tenemos un enfrentamiento que dura 5 minutos. Y nada más que 5 minutos. Y luego, dando vueltas en la cabeza, 5 años y 50 años. Sin hablar el uno al otro. Todo trabajo de la mente. ¿Quién nos enferma? ¿Quién destruye nuestra salud? Nosotros mismos. No controlando la mente. Y eso sí, podemos y debemos controlar. Los sentimientos directamente no podemos controlar, la mente sí. Y controlando la mente, controlamos los sentimientos. Cultiva pensamientos positivos. Piensa bien. Y aquí los creyentes tenemos la mayor ventaja, que vemos la grandeza de todo ser humano. Como Teresita, de aquella monja, veía, Jesús está ahí. Y nosotros sabemos, claro, que Jesús está en todo ser humano, aunque Él no crea en Dios. Porque Jesús se ha encarnado en todo ser humano por voluntad del Padre. Ahí está Jesús. Y ahora la tercera lección. Comienzo con un ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, vemos como un día Jesús, al principio de la vida, entra en el templo de Jerusalén y comienza a limpiar el templo de cosas buenas. Los vendedores de palomas y corderos que estaban allí para ofrendas del templo, y lo limpia todo. Eran cosas buenas para el culto del templo, pero estaban fuera de lugar. Y dentro de nosotros hay tantas cosas buenas, y como son buenas, ahí se quedan. Pero nos hacen daño. No son dignas de Dios, ni son buenas para nosotros. Y esas cosas buenas son los apegos que tenemos. Sobre todo apegos a prácticas buenas. Las cosas buenas son buenas
pero los apegos nunca son buenos. Todos los místicos de todas las religiones insisten en la necesidad del desapego, desatarme, porque el apego es amor del ego. Todos los apegos son amores del ego, aunque sean a cosas buenas, y alimentan el ego. Liberarme de apegos. Y Dios, en su misericordia, suele venir en ayuda de sus fieles, haciéndonos pasar por desiertos de sequedad. ¡Qué desgracia! No, qué gracia es pasar por un desierto. Nuestra mente, mejor dicho, nuestro ego nos dirá, eso es una desgracia. Pero si miras bien, es una gracia. Teresita es una mujer totalmente abierta al Espíritu de Dios y ve la verdad. Por eso en una carta a su hermana Celina se expresa así: qué gracia más grande cuando por la mañana nos encontramos sin ánimo, sin fuerzas para practicar la virtud. ¡Ay, qué desgracia! Y Teresita dice, ¡ay, qué gracia! ¿Por qué es gracia? Entonces es el momento de poner el hacha a la raíz del árbol. ¿De qué árbol? Del ego. Que el ego lo mismo se alimenta de bienes espirituales que de materiales, autosuficiente. Orgullo, que santo soy, más santo que el vecino. A veces una se ve tentada a dejarlo todo. Evidente, esa es la reacción del ego. Pero con un acto de amor, esa es la respuesta del yo auténtico, el amor. Pero con un acto de amor, aún no gustado, aunque yo no sienta, todo queda reparado y con creces. Jesús sonríe y nos ayuda aun sin parecerlo. Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, cuanto el amor con que se hacen.